Muy buen día. Aquí ya tenemos la parte donde ya hemos cerrado todo alrededor, hemos ido trabajando y hemos llegado a la parte más o menos final donde hemos dejado el último hilo aquí, de lo cual aquí ya tengo el ejemplo cómo hacerlo. Entonces he ido emparejando todos donde me han quedado de dos y supuestamente o me quedaría el último hilo aquí para poder hacer la línea completa de aquí. Entonces todo está emparejados, todos han quedado en pares de dos en dos. Y con el último hilo lo que hago es esto, es ir subiendo fuera, dentro. La cuestión es que lo tengo que hacer bien pegado y que no me quede así abierto para nada. Hay que ir acomodándolo bien con lo que vamos trabajando. La guía sigue siendo la misma. Ahí lo pegamos bien. Y aquí también otra vez fuera, dentro y una vez más fuera. Y una vez que tenemos ahí una vez más fuera, sacamos el hilo que viene. Ahí, fuera, dentro y otra vez sacamos el otro hilo. Fuera, dentro y aquí también sacamos el otro hilo. Fuera, dentro y sacamos el último hilo y lo dejamos hacia adentro. De ahí pegamos este de aquí directamente ahí. Ok, y aquí también el siguiente lado, que esto ya estaba ya avanzado, lo que hemos ido avanzando la línea ahí. Entonces solamente sacamos de la misma forma, dentro, fuera, sacamos el siguiente color, dentro, fuera, cubrimos la distancia necesaria, otra vez aquí, dentro, fuera, y aquí sacamos el último y dejamos dentro. Ok, una vez lo tenemos dentro ahí, lo que hacemos es sacar nuestros guías, uno de cada lado, aquí así directamente, y lo dejamos uno en cada lado igual. Solamente agarramos uno de cada lado y cruzamos y tejemos con el hilo que hemos tejido el primer lado normal, lo tejemos una vez y el otro simplemente salta en medio y lo tejemos ahí y cerramos. Y completamente lo único que hacemos es ajustar, miren, ajustamos ahí, ajustamos, ya queda todo bien cerrado y todo quedó perfectamente ahí. Entonces pegamos bien esto para que no se vea, ambos lados lo pegamos bien y así lo vamos cuadrando, miren cómo va quedando. Y aquí lo que hacemos es ajustar bien y aquí lo que hacemos es volvemos a cruzar completamente esta parte. Sería volver a cruzar para hacer otra línea más y de ahí más o menos cuadramos qué es lo que queremos hacer como tejido. Entonces en esta parte que ya terminamos el cruce, ¿no? Subimos, cruzamos y queda listo. Ahora vamos a preparar el otro lado y pensando también qué diseño vamos a hacer aquí alrededor y también al mismo tiempo desaparecer con estos hilos que tenemos aquí y al mismo tiempo trabajar con estos colores que tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos tendría que salir o qué pudiéramos hacer también como dibujo con colores? Que hay muchas variedades de dibujos que se pudiera hacer o también lo que pudiéramos hacer es repetir el patrón, lo cual también sería una idea interesante, repetir el patrón este. Pero también tenemos que coordinar con estos hilos. ¿Por qué? Porque al momento que vamos a enlazar esto también se puede enlazar con lo que vamos a tejer aquí. Eso sería también cambiaría todo el sistema de trabajo. Porque vamos a ver cómo vamos a cerrar aquí. Vamos, entonces yo lo voy a marcar. Tengo una idea que estoy pensando. Entonces aquí hay que ponerle un inicio y hacer la figura alrededor. Lo cual también vamos a enseñar algo que es bastante complejo. Por ejemplo, eh, voy a enseñarles esta parte. Voy a retirar esto de aquí. Listo. Miren, agarro un hilo cualquiera del mismo color que tengo, un hilo, el de largo más o menos unos 40 centímetros. Ok, miren, hago un nudo así. Listo.
un nudo así y lo cierro exactamente en el centro de las dos puntas. Pongo las dos puntas iguales y lo cierro ahí, ok. Una vez que tengo esto cerrado aquí, lo que simplemente hago es ponerle una bolita, la que a ustedes les pase 2 hilos. Yo voy a tomar una de más o menos unos 8 milímetros y solamente hacerle pasar el hilo aquí directamente, que yo ya tengo ya una preparada. He hecho pasar las dos puntas, ok, he hecho pasar las dos puntas y cerré ahí. Ahí quedó el nudo que hice. A ver, se los muestro. Este nudo normal que hice, que cerré, y lo estoy haciendo pasar la bolita, nada más. Y ahora, antes de empezar, tengo que hacer una cosa que es muy importante, pero al mismo tiempo lo que tengo que hacer es hacer sujetar esto de alguna manera, pero ese es el trabajo de verdad. A ver, primero le tejo 2 hilos por aquí, los 2 nudos, miren. Uno tomo de guía y uno lo tejo normal. No, vamos a hacerlo así. Este hilo entra y le teje a los dos, así, a los dos al mismo tiempo. Sí, vamos a hacerlo de esta manera porque es la más conveniente. Ok, pero como nada me va a ayudar a sujetar la bolita, entonces lo que yo hago es ponerle un hilo en medio, cualquier hilo, pero que sea bien fino. Si es hilo de coser ropa, mucho mejor, ok, y sea bien fino el hilo, ok. Ahora lo que yo hago ahí es tomo esto aquí, así, y con esto aquí tejo a los 2 hilos encima, así directamente, ok. Así, lo pego bien, porque ese hilo va a salir después. Y lo suelto aquí. Y ahora tejo ambos lados. Ese hilo después va a salir, no se preocupen. Ahora les enseño cómo después sale tranquilamente. Entonces pego bien esto, lo hago bien pegado. Ok. Y aquí pongo uno de izquierda y uno a la derecha. Cruzo mis guías, nudo sin cerrar y crucé, ok, listo. Por un lado y para el otro lado, para ambos lados lo mismo, ok, al otro lado igual. Y una vez más. Y aquí lo que voy a hacer es tejer unas 4 veces, 1, 2, 3, 4 veces, ok, y aquí igual, 1, 2, 3, 4 veces y así, ok. Ahí tengo esta proporción, la que yo quiero tener aquí. Entonces mi idea es, entra, sube, hace como una media punta y vuelve a bajar y entra, encaja otra vez y vuelve a salir otra vez. Entra, sube, vuelve a bajar y vuelve a salir otra vez y así sucesivamente. Entonces como esto ya lo puedo sujetar esto con esto tranquilamente, porque puedo sujetar un lado y después el otro lado, lo que agarro es, quito el hilo, miren, tranquilamente. Bueno, aquí se me queda un nudo, entonces no va a poder, listo, miren. Y ahí para asegurarme que esté bien apretado, listo, miren, ahí quedó, ok, listo. Hoy vamos a aprender a hacer una figura nueva. Entonces yo pongo aquí, miren, agarro esta punta de aquí, lo teje normal, este hilo me mira hacia afuera, teje normal, 1, y con el otro que está pegado
lo tejo ahí metiendo en medio, miren, así. Listo. Y este hilo que me subió, este de aquí, va a subir tejiendo a todos al mismo tiempo. 1, 2, 1, 2. Y aquí dejo este hilo aquí, así, miren ahí. Y de aquí saco un hilo. De aquí saco un hilo que mira también 2 veces hacia adentro. Ok, miren, ahí. Y una vez que está ahí, miren, saqué un hilo de ahí. Y aquí vuelvo a bajar, teje uno afuera, uno adentro. Así. Y aquí igual hace lo mismo, bien pegado. Uno afuera, uno adentro. Ok, y vuelvo a tejer. 1, 2, 3. Queda ahí. Ok, y aquí entra tejiendo primero. 1 y el otro lo teje en medio. Igual. Ahí. Cierra. Y de aquí agarro el hilo más largo. De este lado, de aquí. Dejo los otros dos que no voy a utilizar, ya no me sirven. Solamente lo corto. Y aquí subo otra vez. Tengo 3 hilos y vuelvo a subir otra vez. Subo. 1, 2, 3 y 4. Y una vez que está aquí el cuarto, de aquí tomo un hilo y tejo fuera y vuelvo hacia adentro, y así sucesivamente. Entonces estos dos de aquí que quedaron, eso ya queda abajo, eso lo corto, eso ya lo puedo ir cortando. Y de aquí vuelvo a bajar otra vez, fuera, vamos a ponerlo así, fuera, dentro, entra dentro como guía, fuera, dentro, y completo otra vez 4. 1, 2, 3. A ver, sí, ahí tengo ya los 4. Sí, ahora sube con de aquí, entra aquí pegando. Primero es el nudo y el segundo solamente se esconde en medio y cierro. Ok, y de aquí saco el hilo más largo, de aquí, y los otros dos lo dejo debajo, que lo voy a cortar luego. Ya se van debajo, los marco para que no estén molestando. Ok, entonces ahí ya quedan. Y aquí teje mismo sistema, fuera, dentro, fuera, dentro. De aquí saco un hilo que me teje hacia afuera y vuelve hacia adentro. Ok, y de aquí para allá abajo, para el otro lado, 1, 2, para adentro, y ya todo se vuelve repetitivo nada más. Y aquí igual, esto teje con se vuelve repetitivo, y la secuencia es la misma, fuera, dentro hasta el final. Ok, y aquí otra vez, fuera, dentro y una vez fuera. Listo, y así seguimos todo hasta acabar todos los hilos. Entonces de aquí el primero teje, y el segundo solamente salta y cerramos. Listo, y vuelve a hacer lo mismo.
así. Aquí dejo el hilo más corto, los dos hilos más cortos lo dejo debajo, eso va a cortar luego, quedan ahí debajo. Y aquí agarro uno solo y tejo otra vez, fuera, ajustando bien, dentro, fuera, dentro. Y de aquí saco un hilo hacia afuera y vuelve hacia adentro otra vez. Y aquí vuelvo a repetir todas las secuencias así, todo hasta el final, hasta llegar al final. Solamente repetir. Ahora vamos a hacer el otro lado y la explicación va a ser la misma. Es una secuencia que me gusta mucho porque completamente ya queda todo alrededor con esa misma forma, y es lo que a mí me gusta mucho de este diseño más que todo. Ok, aquí entramos normal primero y el segundo lo teje directo. Listo. Aquí tenemos los tres hilos juntos de este lado, y aquí este entra fuera, dentro, sobre los otros tres hilos, fuera, otra vez dentro. Listo. Y aquí agarramos uno y tejemos fuera y volvemos dentro. Listo. Y aquí este mismo vuelve a dar la vuelta, baja un hilo dentro, fuera y vuelve hacia adentro. Y aquí le teje el otro igual sobre los tres hilos más este hilo que tejió ahora mismo, lo tejemos aquí, fuera y vuelve hacia adentro. Ok, fuera, dentro, fuera. Y ahora entre el primer hilo de aquí, acá vienen otros dos, entre el primer hilo ahí, entra aquí, y el otro solamente salta y cierra ahí. Entonces, y aquí agarramos el hilo más largo, dejamos los más cortos debajo, lo dejamos ahí debajo, agarramos este más largo y tejemos fuera sobre los tres hilos dentro, y así sucesivamente hasta acabar todo alrededor. Aquí ya lo tenemos allá afuera, aquí vuelvo a hacer fuera y aquí hacia adentro. Listo. Este es un diseño nuevo, una idea nueva para ustedes, para que ustedes tengan algo diferente y puedan ir trabajando también. Y continuar haciendo toda la figura, y continuamos en el siguiente video con todo lo que venga ya para el acabado de la parte final. Esto sería todo, espero les guste y continúen solamente formando la figura. Hasta la próxima.